¿Qué tal, mis estimados hermanos, amigos? ¿Cómo están? El Señor Dios Todopoderoso les bendiga poderosamente. Alberto era un joven que salía a caminar cada noche por un sendero que atravesaba un pequeño bosque. No era un camino peligroso, pero sí estaba lleno de curvas y raíces que sobresalían del suelo. Para iluminarse usaba una linterna pequeña, muy vieja, que daba muy poca luz. Pero aún así, Alberto siempre pensaba, con esta luz es suficiente, no necesito más. Una noche, mientras caminaba, con esa poca luz que tenía esa vieja linterna, creyó haber visto una figura extraña más adelante. Le pareció un animal grande, una fiera, salvaje o algo peor. Su corazón empezó a acelerarse. Dio unos pasos hacia atrás, preparándose para salir corriendo si era necesario. La sombra se movía, o al menos eso creyó él. En su mente ya había construido toda una historia. Podría atacarlo, podría perseguirlo. Esa fiera podría estar escondida en alguna parte, esperándolo. Pero al cabo de unos segundos, tuvo una corazonada y decidió acercarse un poco más y dio 3 pasos hacia adelante. Y levantó la linterna lo más alto que pudo y con esa poca luz iluminó un poco mejor porque estaba más cerca. Y lo que vio allí no era un animal, no era una fiera, no era nada peligroso. Era un arbusto. Un arbusto que era movido suavemente por el viento y nada más. Alberto soltó una risa nerviosa, pero también sintió algo más profundo en su corazón. Había sentido miedo por algo que era una media verdad. Y lo que había visto era real. Él vio una sombra que parecía algo, pero lo que él entendió que era no era realmente. Y se dio cuenta que su problema no era el arbusto, no era la sombra, no era el bosque, sino la vieja linterna que tenía muy poca luz. Y entendió una verdad muy simple pero profunda. Cuando la luz con la que miramos la vida es débil, lo poco que vemos lo podemos interpretar mal. Voy a repetirlo. Cuando la luz con la que miramos la vida es débil, lo poco que vemos lo podemos interpretar mal. Y es que saber algo a medias puede meternos en más problemas que no saber nada. Desde ese día, Alberto se compró una linterna nueva que alumbraba mucho más y también comenzó a mirar su vida con otra luz, la luz de la paciencia, de la búsqueda, de la reflexión y de la oración. Y aprendió que muchas veces sus temores, sus conclusiones rápidas y sus juicios apresurados no eran más que sombras mal interpretadas por falta de luz. Y esto es exactamente lo que estaban experimentando el apóstol Pedro y los demás seguidores de Jesús, y que seguramente lo habrás experimentado tú y yo también lo he experimentado, muchas personas, y al igual que Alberto, podríamos estar malinterpretando mal el propósito del Señor, solo entendiéndolo a medias. Y quiero hablarte del tema descubriendo el propósito del Señor a cabalidad. Descubriendo el propósito del Señor a cabalidad. Y voy a leer un pasaje del Evangelio de Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38, donde Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y la primera cosa que debemos observar es que antes de hacer esta declaración, el Señor había estado revelándole a sus discípulos que pronto sería capturado y agredido por los principales líderes de la ciudad y por todo el pueblo, y que finalmente moriría. El apóstol Pedro no puede soportar esta confesión del Señor y lo toma aparte para tratar de protegerlo y ocultarlo de sus enemigos. Jesús lo reprende y le hace ver que es Satanás quien está tentándolo con esas propuestas. Pedro y el resto de los discípulos obviamente no pueden aceptar esa declaración, se confunden, se entristecen
y empiezan a ver todo su tiempo y esfuerzo siguiendo a Jesús y sus enseñanzas como algo perdido. Unos instantes atrás, Pedro había respondido a la pregunta que el Señor hiciera sobre quién creían ellos que era Él, a lo cual Pedro había respondido con certeza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense, para ese momento Pedro sabe quién es Jesús, pero no sabe exactamente a qué ha venido. Pedro sabe con certeza quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no sabe exactamente cuál es el propósito del Señor. ¿Cuál es la misión que tiene que cumplir y su propósito para con toda la humanidad? Ahora bien, es muy importante saber por qué los discípulos reaccionaron de esta manera. ¿Cuáles eran las razones por las que los discípulos reaccionaron de esta manera? Y principalmente era cómo veían a Jesús los discípulos. ¿Cómo veían a Jesús los discípulos y los seguidores, aquellas personas que comenzaron a creer en Él? Lo veían como un gran líder, un gran maestro, una persona con poderes sobrenaturales, pero no lo veían como aquel siervo sufriente que profetizaba Isaías, el Cordero de Dios que absorbería todos nuestros pecados en la cruz para concedernos una segunda oportunidad. Ellos no lo veían como el Cordero de Dios. Y por eso se entristecieron, se decepcionaron. Ahora, recapitulemos cuáles fueron las palabras que dijo Jesús cuando Jesús ve a esos discípulos y esos seguidores, porque dice los evangelios sinópticos y también lo dice en este pasaje, en el pasaje anterior, que Jesús reprendió a Pedro y se volvió hacia el resto de los discípulos y las personas que estaban allí. Había más personas en ese lugar. Y Jesús les dice que debían negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Esto significa que debían renunciar a sus intereses egoístas, a sus planes, a sus convicciones cerradas acerca de Dios, de la vida, aún de su trato con sus semejantes. Hasta ese momento los discípulos de Jesús habían vivido de acuerdo a un sistema de creencias y valores totalmente injusto, retorcido. Y había llegado la hora en que eso tenía que cambiar. En el primer siglo, tomar la cruz sencillamente implicaba la muerte, estar dispuestos a morir por seguir y obedecer al Señor, como en efecto sucedió con la persecución de los creyentes y su martirización. En segundo lugar, el Señor dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Los seguidores de Jesús de todos los tiempos podían escoger, número 1, amarle, obedecerle y servirle, aunque ello implicara persecución y muerte. O también podían escoger no amarle, no servirle, no obedecerle, no servirle, para no sufrir ningún tipo de persecución ni martirio. Pero al fin y al cabo ser destruido por sus delitos y pecados y al final la condenación eterna. Y por último dice el Señor: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y aquí el Señor coloca en gran relieve el verdadero valor del alma humana, y es que para Dios nada en este mundo es tan valiosa como el alma. Y es importante entender que Marcos le está escribiendo a los no judíos y a los romanos de la época, para quienes el alma era el aliento, el soplo de vida, era el principio vital que animaba el cuerpo y lo que daba vida, emociones y conciencia a los seres humanos. Para los romanos el alma era inmortal y continuaba existiendo aún después de la muerte. Era el núcleo de la identidad personal y no solamente una energía vital. Por eso es que Marcos toma de las palabras de Jesús que no habrá nada que pueda comprar el alma humana. No hay nada que el hombre pueda dar por el alma humana. Y en conclusión, queridos oyentes, los discípulos esperaban algo diferente de Jesús. Un gobernante firme, guerrero como David, para ser librado de sus opresores. Ser librados del imperio romano y vivir en paz y en prosperidad temporal, imperfecta, defectuosa, bajo la misma naturaleza caída. Por eso la revelación de Jesús les trajo decepción y tristeza, porque Él les estaba ofreciendo otra cosa diferente a la que ellos esperaban. Pero Él a cambio les ofrecía su muerte en la cruz, sobre la cual absorbería todos sus pecados y les otorgaría el perdón y la vida eterna, un reino eterno lleno de gozo y paz perpetua.
Puede que las palabras de Jesús te parezcan duras, pesadas. ¿Por qué emplea el Señor las palabras tomar su cruz y seguirle? ¿Por qué emplea las palabras perder la vida por su causa? El apóstol Pablo expresa en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿No te has dado cuenta cómo antes de ser creyentes nuestro adulterio, nuestras mentiras, lujurias y obscenidades parecían tan normales? Y ahora que hemos decidido ser transformados por el Señor nos desprecian, critican y si pueden nos asesinan. A esto se refería el Señor cuando dijo: niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. El que quiera perder su vida por mí la salvará, y de nada sirve ganar el mundo y perder su alma. ¿Qué esperas tú de Jesús, querido amigo? ¿Qué esperas de Jesús? ¿No es mejor lo que Él nos está ofreciendo que lo que nosotros pudiéramos estar esperando? ¿Por qué esta semana no reflexionamos acerca de lo que hemos estado esperando o deseando de Jesús y lo que Él realmente nos ha ofrecido, y poder así cumplir todo el propósito del Señor a cabalidad? Que Dios te bendiga grandemente.